Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien, mi pececito, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, Piscis. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi pececito, ¿vale? Muy bien. Antes de empezar, Piscis, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Piscis, muchos de vosotros están lidiando con Capricornio, con Escorpio y también puede ser otro Piscis, ¿vale? Lo que yo he visto es como que me dan a entender que también hay un grupo de ustedes como que tiene algún tipo de problema relacionado con los pólipos, cariño. No soy médico, pero es lo que he visto yo. El otro mensaje también, Piscis, una de las imágenes que me ha gustado es que he visto lo que es una gaviota que está prácticamente lo que es a la orilla del mar y está observando lo que es al horizonte. O tú de repente extrañas a una persona que está en la distancia, o tú de repente, Piscis, en estos momentos estás pensando en tus proyectos, en tus metas, en tus sueños. Hay un gran deseo para muchos de ustedes de ser madre y de ser padre también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi pececito. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Piscis, vamos a ver. Quiero que observes toda la imagen, porque aparte de ser una lectura, también es como una enseñanza con el tarot vidente de luz. Muy bien, corazón. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Vale. Siento que para muchos de vosotros, Piscis, es como si hubiera una persona que te hace reír mucho, ¿vale? Aparte de mí. ¿Cómo así? Es como que tú de repente hubieras conocido a una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario, y de repente estás ahora como un poco ilusionado, ilusionada por esta situación. Puede ser cualquier otro signo, pero te veo también, mi pececito, que vas a estar presente lo que es en una reunión, cariño. Esa reunión va a ser de noche y posiblemente en esa reunión, cariño, tú vas a conocer a una persona de elemento fuego o simplemente vas a tener buena química, buen feeling con una persona de elemento fuego que puede ser especialmente un Sagitario. Tú solamente toma lo que es tuyo, pero te viene lo que es una celebración. Te noto como que vas a estar muy entusiasmado, entusiasmada, cariño. No todo tiene que ser amor, porque a lo mejor esa energía de entusiasmo puede estar relacionado con una noticia, porque también nos hablan de una celebración. Fíjate muy bien. ¿Por qué te digo elemento fuego? Porque en primer lugar representa la carta del caballero de bastos que representa elemento fuego. ¿Por qué me inclino mucho a un Sagitario? Porque al fondo hay un caballo. ¿Y por qué digo, corazón, que va a ser en una fiesta? Porque esta persona está en una fiesta, cariño. Es esto. Siento que vas a tener una reunión, una celebración. Puede ser que te llegue lo que es una noticia, algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo, mi pececito. Pero recuerda que todo es energía. Tienes que decir, esto va a pasar, cariño, ¿vale? Yo lo recibo, yo lo confirmo. Tienes que decir esto. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude.
mi querido Piscis? ¿Quién será esa persona que te hace reír mucho, Piscis? Ya me lo contarás. Vamos a ver, que quiero chisme. Me sale lo que es otro Piscis o Acuario, me sale Capricornio, me sale Tauro y cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi pececito. Iniciales, corazón. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis, cariño. Vas a estar ilusionado, ilusionada. Te noto yo que sé. Richard, por Dios, al fin lo conocí a Pepe Lucho. Pues bien por ti, cariño. La letra D, la letra I, la letra H, la letra G y la letra Z. A lo mejor, Piscis, porque yo he visto también criaturas, a lo mejor de repente la ilusión que tú vas a tener es porque vas a ser madre o vas a ser padre, cariño. Si es varoncito, lo pones mi nombre, ¿vale? Richard, Ricardo, Ricard en catalán. Muy bien. Vamos a ver qué me dice, corazón, el arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido pececito. Que Dios del universo me ayude, mi querido pececito. Dice, Dana, escucha. La diosa Dana se encuentra en este momento presente en su energía. Quizás sienta su dulce presencia, aparece envuelta en los colores del arco iris. Le está pidiendo que se libere de las heridas del pasado para que encuentre la paz interior. Silencie su ego, mi querido Piscis. Si tú, mi querido pececito, puede ser que antes de la lectura estás pasando por una mala situación, un rencor, un resentimiento, o me dice Richard, nada se cumple en mi vida. La diosa Dana en estos momentos está en tu vida. Está representado por un arco iris. ¿Qué representa el arco iris, Piscis? El pacto que hizo Dios con la humanidad. Te va a llegar una sorpresa, cariño. Pero para eso también tú tienes que ayudar. Porque si tú de repente estás constantemente negativo o negativo, al final no te va a llegar nada, Piscis. Tienes que atraerlo, Piscis. Di, esto es mío, solo mío. Como la canción de Paulina Rubio, corazón. Mío, ese hombre es mío. Muy bien. Vamos a ver, Piscis. ¿Qué tipo de celebración? ¿Por qué vas a estar contenta, contento? ¿Qué va a pasar, Piscis? Por Dios, ya era hora que llegue algo bueno para ti. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude para mi pececito. ¿Qué te viene, cariño? Por Dios, hasta... ¡Ay! Cayó la carta. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros y la carta de la torre, corazón. Algo que tú creías que ya estaba perdido, Piscis. Hay una persona, corazón, con la cual de repente tú terminaste una relación y tú de repente lo tienes siempre en tu corazoncito, cariño. Esta persona posiblemente toca tu puerta, como dice el Chavo del 8. Viene el perro arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas, mi querido pececito. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Esta es la carta que se me cayó. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está triste, melancólico, arrepentido, se siente mal. Y aquí, mi pececito, hay una puerta dorada con una llave, corazón. Entonces, siento que hay un personaje que quiere volver otra vez a tu vida. Con esto no quiere decir, Piscis, que tú vas a volver, porque ya los veo ya. Ya los veo ya. Richard, yo no lo quiero en mi vida, Richard. Yo quiero algo nuevo. Yo quiero algo nuevo. Bueno, corazón, va a llegar algo nuevo también. No te desesperes. La carne no se acaba, Piscis. No se acaba la carne. Pero me dicen, esta persona, cariño, va a volver a tu vida. ¿Por qué? Porque posiblemente este personaje, sea él o ella, estaba en una relación, en una conexión, pero ¿sabes qué ha pasado, cariño? Lo han echado de casa. Se terminó esa historia de tanto usarlo, corazón. Porque tenemos la carta de la torre. Algo que tú creías que ya jamás volvería a tu vida. Si tú no lo quieres, Piscis, pues simplemente lo dices. Lo siento, mi amor. Se acabó el amor de tanto usarlo. No te quiero, cucaracho. No te quiero en mi vida. Ya está, cariño. No pasa nada. Muy bien. Voy a sacar una carta más, mi pececito. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos.
Vamos a suponer también, Piscis, que no todo tiene que ser amor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no hay otras cosas en la vida. Si tú de repente has tenido algún tipo de discusión, de lío, de conflicto con tu vecina la Lupe, con el Kevin, con tus hermanos, con tu familia, siento que estos personajes bajan la guardia y quieren hablar contigo, cariño. Bajan la guardia, mi pececito. Por eso que me sale celebración. Te vas a sentir como una diosa, como un dios. Te vas a sentir prácticamente deseado y deseada por el resto. Todo el mundo va a querer ser tu amigo. Todo el mundo va a querer estar contigo, mi pececito. Vamos a ver, Piscis, ¿por qué ese cambio, Richard? Yo no lo quiero, Richard, no lo quiero, Richard, ¿vale? ¿Por qué ese cambio? Otras dirán, Richard, que venga ya. Estoy a pan y agua. A ver, corazón. ¿Por qué su cambio de ellos? Pueden ser parejas, amistades, amigos, lo que sea. ¿Por qué su cambio de ellos? ¿Qué ha pasado? Quiero chisme. Cariño, porque no son felices. No son felices. Fíjate en esta carta. Si te das cuenta, esta mujer, cariño, está vestida con un vestido precioso, pero su casa está lleno de hojas. Hay otoño, perdón, no toño. A lo mejor estás con un toño. Hay otoño. ¿Por qué, Richard, otoño? ¿Qué pasa cuando hay otoño, cariño? Se caen las hojas. Este personaje, corazón, te extraña, mi pececito. Y aquí en Europa, en teoría, ya estamos en otoño. En teoría, ¿vale? Porque la temperatura es de verano. Ya estamos en otoño. Entonces, es un mes, mi pececito, en la cual esta persona te dice que te extraña, que te piensa. La carta de los de copas siente que están hechos el uno para el otro. Sientes que eres su aire, cariño. Sientes que prácticamente eres su media papaya, su media toronja, corazón. Porque sale la carta del 2 de copas. Este personaje, cariño, puede estar con la Lupe, puede estar con Kevin, puede estar con Eduardo, puede estar con el, yo qué sé, con el sapo del vecino. Pero a la única persona que ama, a la única persona que respeta y extraña, es a ti, mi pececito. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen para solteros y solteras? Da igual la edad que tengan. Puede ser que tú tengas 60 años y viene una persona, cariño, que te dejó hace 20 años atrás y te dice te quiero. ¡Ay, por Dios! Esa es como la historia de amores en época de cólera, cariño. ¿La has escuchado o no? ¿Lo has visto la película? Chula, te recomiendo. Vamos a ver, mi pececito, vamos a ver, solteros y solteras, vamos a ver, cariño. Ay, Richard, por Dios, quiero que me hagan ceviche. Quiero que me hagan ceviche. El limón está caro, cariño. ¿Por qué pides ceviche? Mejor un tartar de atún. Me dice, solteros y solteras, estás un poco estresado, estresada, Richard. Siempre estoy besando sapos, siempre, y nunca aparece el príncipe. A lo mejor eres exigente, cariño. La carta del 3 de bastos y la carta del 5 de pentáculos. Siento, mi pececito, que la persona que va a llegar a tu vida no es una persona que está en tu zona de confort. Es una persona que a lo mejor de repente está de paso y veo que esta persona o que está de repente fuera de tu zona de confort, esta persona, cariño, va a llegar a tu vida en su peor momento, ¿vale? A lo mejor de repente está pasando lo que es un problema, a lo mejor de repente vosotros coinciden, cariño, con los problemas que han tenido en su pasado y este personaje, corazón, te busca. ¿Sabes qué siento, Piscis, también? Siento que para muchos de ustedes hay una persona que lo está pasando muy mal y no está en tu zona de confort. Esta persona, solteros y solteras, te va a buscar, ¿vale? Vuelvo a decir, la última palabra lo tienes tú, cariño. Si tú no quieres estar con esta persona, pues lo dices, adiós, te me vas, ¿vale? Por eso vete y pega la vuelta. Ya está, mi pececito. Vamos a ver. A ver, ¿tú has escuchado, Piscis, cariño? Toma mi agüita. Y esta música se lo tienes que cantar, ¿vale? Esta música se lo tienes que cantar, cariño. De Paloma San Basilio, la fiesta terminó, corazón. Y ahora no, la fiesta terminó. Ya no hay más que niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar más leña a arder si el fuego se ha apagado ya?
dímelo. No insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo. Dímelo. ¡Ay, por Dios! Me encanta. ¿Tú has visto la escena cuando hace esto? Ya, ¿cómo dice? No insistas más, la fiesta terminó. ¡Ay, me encanta! Búscalo en YouTube, corazón, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características, mi pececito, cariño. Que Dios Universo me ayude, vas a tener celebración. A lo mejor también puede ser lo que es en el trabajo, cariño. Te llega esa respuesta, te llega esa noticia, pero es una semana, es un mes de celebración, mi querido pececito. Me dice, para muchos de vosotros, mi querido pececito, me vuelve a confirmar en una fiesta, en una reunión, vas a conocer a una persona de elemento fuego o simplemente vas a tener química con él o con ella. Puede ser que sean mulatos o mulatas o pueden ser rubios. Cabello corto, me dicen. Es una conexión mágica, es una conexión espiritual porque debajo hay un gatito negro. ¿Te das cuenta? La magia está con ustedes, mi querido Piscis. La carta también del 8 de oros. Una persona que no te habla hace muchas lunas, Piscis. Te está pensando, te está recordando, etcétera, etcétera. Puede ser que inclusive esta persona no te habla y tú lo tienes cerca porque está lo que es en el trabajo, en el proyecto. Es una persona de piel blanca o trigueña, cabello un poco largo, le gusta vestirse con colores oscuros, cariño, en plan Morticia, ¿vale? Me dicen, la carta también del 2 de bastos, cariño, el elemento fuego te sigue, corazón, aquí hay candela. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, hay una persona que se mantenía en silencio hace mucho tiempo. Esta persona, cariño, puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello corto, puede ser castaño, rubio o negro, da igual. Siento que vive en una casa muy bonita, muy alta, cariño. Es de recursos económicos muy altos. Esta persona, mi querido pececito, va a hacer un viaje o tiene planes de hacer un viaje y este viaje, cariño, es para que se encuentre contigo. ¿Por qué? Porque te piensa, Piscis, ¿vale? Te piensa, corazón. Un hito más. La carta del mago. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente esta persona puede ser alguien del signo Aries, pero también puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, etcétera, etcétera. Mi querido Piscis, cariño, te viene una celebración. Entonces prepárate, recárgate con toda la buena vibra, con toda la buena energía, cariño, y recíbelo con fe. Si tú no quieres tampoco lo que va a llegar, pues simplemente lo descartas y déjalo para otras personas. Te quiero, mi pececito. Lo siento, pero la fiesta terminó. Hasta la vista y sé feliz, Piscis. Gracias por tu apoyo.